Y hoy sentimos a Hugo Chávez en todos esos sitios, pero lo sentimos sobre todo con el pueblo en la calle. De aquí salió Hugo Chávez, de esta Academia Militar, y debemos sentirnos todos aquellos que nos hemos puesto un uniforme alguna vez en la vida orgullosos de que nuestro presidente Hugo Chávez haya pasado por una escuela militar, que además sirvió para darle al traste a aquella vieja conseja que si usted iba a una escuela militar era sinónimo de gorila para dar golpes militares de derecha. Surgió de esta academia un ser humano extraordinario, un ser humano como pocos, y los que lo vivimos aquí en esta escuela siempre lo recordaremos en ese patio. Ahí hemos saludado a algunos compañeros de la promoción Lucas Carvajal, de la cual el comandante Chávez fue comandante del curso militar de esa promoción. Lo sintieron mucho más de cerca que el resto de los cadetes. Y algunos compañeros que estuvimos con él en el equipo de béisbol también de la academia, también lo sentimos muy cercano, en lo humano, en lo profesional, en su rol de maestro, de profesor, impecable siempre el comandante Chávez. Y hoy nos han invitado acá a esta, yo no sé si decirle lección magistral o solo conversatorio, ¿no?, sobre un tema, o varios temas, pero específicamente referirnos al hecho histórico de la Carta de Jamaica, documento de nuestro libertador Simón Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, 200 años, ahora se cumplirán el próximo 6, un documento profético del libertador, profundo, respuesta a una carta de un ciudadano. No se tiene conocimiento de la primera carta del ciudadano al libertador, de haberla encontrado por lo menos, a lo mejor aparece algún día, pero una respuesta profunda de un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en nuestra América, de lo que estaba ocurriendo en este lado del mundo, el lado del mundo que estaba sintiendo los rigores de un genocidio perpetrado por el imperialismo español en nuestra patria. Tal cual, bárbaros llegaban a estas tierras americanas a acabar con los seres humanos que vivían acá. Además, los consideraban inferiores. Había un contexto que es importante mencionar, si me permiten, cuál era la situación personal del libertador en ese momento. El libertador viene de una gestión fracasada en la Nueva Granada, donde se ve obligado a renunciar al mando del ejército que le había entregado la Confederación para evitar verse envuelto en una guerra civil. Pasa a Jamaica porque su primera intención era trasladarse a Inglaterra para solicitar el auxilio de esa potencia y seguir la lucha por la independencia. En ese sentido era natural y lógico que diese a conocer sus convicciones relativas a los acontecimientos futuros para rectificar el clima de fracaso que imponían los últimos sucesos. Su intención con la carta era informar al mundo de habla inglesa acerca de la exacta interpretación de los recientes sucesos sudamericanos en la lucha por la independencia. Bolívar se encuentra solo en compañía de unos cuantos amigos, está arruinado y viviendo casi en la indigencia. Se evidencia su estado de desesperación en las diferentes cartas que escribe antes de esa fecha. Y el contexto histórico que estábamos viviendo o que se estaba viviendo para ese momento es más o menos la gesta emancipadora en el continente vive su peor momento, especialmente en Venezuela y Nueva Granada,
donde el general Pablo Morillo es embarcado con su expedición pacificadora, entre comillas. Inglaterra ha establecido una alianza con España desde 1810 que le impide apoyar movimientos independentistas en el continente. Sus posesiones de ultramar en la América Meridional cierran sus puertas a las demandas de ayuda que hacen los revolucionarios americanos. Estados Unidos se muestra indiferente. Napoleón es derrotado en Waterloo y España se concentra en someter a los rebeldes que intentan despojarla de sus posesiones. El gobierno español ha hecho un efectivo trabajo de propaganda al desdibujar el proceso de emancipación en sus colonias, que es presentado ante el mundo como obra de unos cuantos bárbaros rebeldes que ya han sido derrotados. La situación le exige a Bolívar un arduo trabajo, inclusive publicitario y periodístico, para presentar la lucha por la independencia tal cual estaba ocurriendo. En torno a la Carta de Jamaica, hay dos maneras simultáneas sobre cómo pudiéramos leer el documento, ¿no? Una leída desde su propio tiempo histórico, desde la coyuntura de la Guerra de Independencia de 1815 en su perspectiva nacional, continental y mundial. Otra que nos permite encontrar, que es la que deberíamos quizás practicar, que nos permite encontrar desde el presente las claves del futuro, viendo sus aportes descomunales y limitaciones innegables como todo lo humano, limitaciones que el Libertador admite en su tiempo con profunda humildad ante el señor Henry Cullen. Sin embargo, esta carta trasciende la relación interpersonal para presentar las bases de un proyecto de lucha prolongada, tratando de apartar a la Europa de su miedo a la independencia de América y de terminar de romper sus lazos con España y de la Santa Alianza Europea con América. Nuestro querido comandante Hugo Chávez bajó al Libertador Simón Bolívar de la frialdad de las estatuas y de los discursos oficiales para hacerlo un contemporáneo de nuestro tiempo, en todo el proceso de integración intercultural y emancipadora del continente. Esto hizo que los críticos del culto a Bolívar, frente a un personaje que todo lo inmovilizaba, cuando se hace operativo y contemporáneo, hizo que sus detractores de siempre, como siempre, salieran corriendo para negarlo de nuevo 200 años después. Y eso en el fondo tiene una razón. Es la misma oligarquía venezolana la que negó a Bolívar hace 200 años. Es la misma oligarquía venezolana que se empeña en destruir nuestra patria. Revisen, mismos nombres, mismos apellidos, mismos vínculos, mismos jefes. Este 6 de septiembre arribamos a 200 años en que nuestro libertador Simón Bolívar escribió la famosa Carta de Jamaica. Debemos preguntarnos antes que nada en qué contexto histórico se hizo. ¿En cuál circunstancia de la Guerra de Independencia se escribió? Y sobre todo, ¿a quién o a quiénes va dirigido ese documento? ¿Es a nosotros, los americanos, los colombianos, los venezolanos? ¿Es a Inglaterra y Europa? ¿Y por qué motivo la carta va dirigida a Henry Cullen, un famoso caballero de esa isla? Por supuesto que le responde con moderación muchas preguntas que le hace el señor Henry Cullen al Libertador en la carta que le envía, que repito, no se ha encontrado. En el contexto histórico, desde el año 1814, estamos presenciando la derrota de Napoleón, la cual permite que España pueda despachar hacia América más de 15.000 hombres al mando del mariscal de campo Pablo Morillo. Primero, los patriotas comienzan a sentir la presencia de un ejército extranjero en nuestras tierras, particularmente en Venezuela y la Nueva Granada. En segundo lugar, los mismos realistas que habían peleado al servicio de la corona española sienten también el coletazo del desplazamiento de su liderazgo asentado en nuestras tierras por las tropas de Pablo Morillo. Y ello comienza a darle otro carácter a la guerra.
contribuyendo a priorizarla por encima de las contradicciones internas, superándose un poco el esquema de las guerras civiles que habían comenzado con Boves y los llaneros formados por ejércitos de indios, negros y pardos. Ya desde el año 14 se comenzaba del lado patriota a reconocerse el liderazgo de Simón Bolívar por parte del liderazgo que lo había negado por muchos años, que eran los militares venezolanos del oriente del país. Ahora bien, ¿por qué esta famosa Carta de Jamaica va dirigida a los gobiernos de Inglaterra y a Europa? No hay que olvidar la Santa Alianza en 1815, coalición de las monarquías europeas para defenderse de los procesos y de las revoluciones liberales. Pero hacia nuestra América, España ya buscaba que las monarquías europeas le ayudaran con ejércitos concretos a reconquistar sus colonias. Sin embargo, ante ello ya se anticipaban las ambiciones inglesas para anexarse a las colonias españolas en América. Y este problema se vuelve a plantear en forma cruda después de la derrota de Napoleón, en que ya Inglaterra deja de ser aliada de España, lo que impedía de fondo la ayuda inglesa a Francisco de Miranda en la primera década de 1800. Miranda incluso fue en algún sentido un actor de freno, aunque no determinante, en su permanencia en Inglaterra, para impedir que Inglaterra se repartiera las colonias españolas en América. Esto con el agregado de que las condiciones imperantes en el viejo continente tampoco le eran favorables. Sin embargo, Miranda y luego Bolívar, aún sabiendo que Inglaterra apuntaba a ser la potencia emergente, entendían como estrategas políticos que la alianza, sobre todo con Inglaterra y con parte de Europa, Estados Unidos y Rusia, era fundamental para derrotar a España. Las alianzas, reconocía Lenin, son la esencia de la política. Y cada tiempo y cada proceso revolucionario reclama un tipo de alianza. Sería un exabrupto sostener que Miranda era agente inglés en América, como han pretendido algunos historiadores presentarlo, tal como Elías Pino Iturrieta. Es no entender el carácter y la naturaleza de las alianzas de cada tiempo histórico, así como tampoco entienden la naturaleza hoy de nuestras alianzas con China, Vietnam, Rusia, Irán y otros pueblos. Y nuestra oportuna ruptura con el imperialismo norteamericano, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, pasando por el continuo cuestionamiento que le hacemos a organizaciones que en verdad solo sirven a los intereses de las grandes potencias como la OEA y la ONU. Pero volvamos al contexto histórico de la Carta de Jamaica. Porque esa carta histórica va dirigida hacia afuera a través de un ciudadano llamado Henry Cullen. ¿Cómo está visto desde Inglaterra y Europa el proceso independentista de nuestra América en esa coyuntura de 1815 y que ya en 1823 va a poner sobre el escenario la doctrina de Monroe, aquella de América para los americanos, que nosotros reivindicamos que la patria es América? Fue una consigna, una doctrina de los americanos para de facto anexarse todo lo que ocurriera en América. Primero, la idea de independencia se afirma solo en una nación o en una república independiente, es contraria a imperio. Independencia versus imperio son total y absolutamente, son mutuamente excluyentes. Si es independencia, es independencia, si es imperio, es imperio. Imperio es anexión, independencia rechaza de raíz la monarquía y de paso lo monárquico, incluso la monarquía mixta de aristocracia y democracia, como ocurre en algunos países donde solo gobiernan familias. Bien amigos, teníamos en pantalla a Diosdado Cabello precisamente en esta clase magistral a los cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.